Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un gran saludo, esperando que se encuentren llenos de paz, amor y buena salud. Estamos en San Lucas capítulo 17. Dijo a sus discípulos: es imposible que no vengan tropiezos, pero ay de aquel que los ocasione. Mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y que fuese lanzado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y el árbol os obedecería. ¿Y quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta, al volver del campo le dirá: pasa, siéntate a la mesa? Más bien le dirá: prepara para que yo cene, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Después de esto come y bebe tú. Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que se os ha mandado, decid: siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que debíamos hacer. Aconteció que yendo a Jerusalén pasaba por Samaria y Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz, y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió diciendo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán: mira, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos: vendrá el tiempo cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Os dirán: mirad, aquí está, o mirad, allí está, pero no vayáis ni le sigas. Porque como el relámpago que resplandece ilumina el cielo de un extremo al otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Como pasó en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ellos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo también será como pasó en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será en el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y sus cosas estén en la casa, no descienda para tomarlas. Asimismo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Cualquiera que procure salvar su vida la perderá, y cualquiera que la pierda la conservará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres están moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Respondiendo le preguntaron: ¿dónde, Señor? Y él dijo: donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. San Lucas capítulo 18. Les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les dijo: en cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia contra mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo:
aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, le haré justicia a esta viuda, porque no me deja de molestar, para que no venga continuamente a cansarme. Entonces dijo el Señor: Oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Les hará esperar? Os digo que los defenderá pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, como que eran justos y menospreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Pero el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También le presentaban los niños pequeños para que los tocase, y los discípulos, al ver esto, les reprendían. Pero Jesús los llamó diciendo: Dejad a los niños venir a mí, y no les impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Le preguntó cierto hombre principal diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Tú conoces los mandamientos: no cometas adulterio, no cometas homicidio, no robes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, al oírlo, le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, al oír estas cosas, se entristeció mucho porque era muy rico. Jesús, al ver que se había entristecido mucho, dijo: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿Y quién podrá ser salvo? Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado lo nuestro y te hemos seguido. Y él les dijo: De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por causa del reino de Dios, que no haya de recibir muchísimo más en este tiempo y en la edad venidera, la vida eterna. Jesús, tomando a los 12, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Porque será entregado a los gentiles y será escarnecido, injuriado y escupido. Después que le hayan azotado, le matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendían nada de esto. Esta palabra les estaba encubierta y no entendían lo que se les decía. Aconteció al acercarse Jesús a Jericó, que un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Como oyó pasar a la multitud, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces él gritó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban delante de él le reprendían para que se callase, pero él clamaba con mayor insistencia: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo, mandó que se lo trajesen, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que yo recobre la vista. Jesús le dijo: Recobra la vista, tu fe te ha salvado. Inmediatamente recobró la vista y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, dio alabanza a Dios. San Lucas capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y he aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico. Procuraba ver
quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verle, pues había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, le dijo y le vio: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatrupilado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque ellos pensaban que inmediatamente habría de ser manifestado el reino de Dios. Dijo pues: Cierto hombre de noble estirpe partió a un país lejano para recibir un reino y volver. Entonces llamó a 10 siervos suyos y les dio 10 minas, diciéndoles: Negociad hasta que yo venga. Pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo: No queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que cuando él volvió, después de haber tomado el reino, mandó llamar ante sí a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían recogido. Vino el primero y dijo: Señor, tu mina ha producido 10 minas. Y él le dijo: Muy bien, buen siervo, puesto que en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino el segundo y dijo: Señor, tu mina ha hecho 5 minas. También a éste le dijo: Tú también estarás sobre 5 ciudades. Y vino otro y dijo: Señor, he aquí tu mina, la cual he guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu boca te juzgo. ¿Sabías que yo soy hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al venir yo lo cobrara junto con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, él ya tiene 10 minas. Él respondió: Pues yo os digo que a todo el que tiene le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero en cuanto a aquellos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos acá y degollarlos en mi presencia. Después de decir esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y cuando entréis en ella, hallaréis atado un borriquillo en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Si alguien os pregunta: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Los que habían sido enviados fueron y hallaron como había dicho. Cuando estaban desatando el borriquillo, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el borriquillo? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Trajeron el borriquillo a Jesús y echando sobre él sus mantos, hicieron que Jesús montara encima. Y mientras él avanzaba, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya llegaba él cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Ellos decían: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió diciéndoles: Os digo que si estos callan, las piedras gritarán. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: Oh, si conocieses tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio y por todos lados te apretarán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando entró en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: Escrito está: mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
enseñaba cada día en el templo, pero todos los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, pero no hallaban manera de hacerle algo, porque el pueblo le escuchaba con mucha atención. San Lucas capítulo 20. Aconteció un día que estando Jesús enseñando al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, se le acercaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te dio esta autoridad? Entonces respondió y les dijo: Yo os haré también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos razonaban entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era profeta. Respondieron pues que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo: Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces comenzó a decir al pueblo esta parábola: Cierto hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se fue lejos por mucho tiempo. A su debido tiempo, envió a un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar a otro siervo, pero también a éste, golpeándole y afrentándole, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, pero también a éste echaron herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a éste le tendrán respeto. Pero los labradores, al verle, razonaron entre sí diciendo: Este es el heredero, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y echándole fuera de la viña, le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos lo oyeron, dijeron: Nunca suceda tal cosa. Pero él mirándolos les dijo: ¿Qué pues es esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. Cualquiera que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, y desmenuzará a cualquiera sobre quien ella caiga. En aquella hora los principales sacerdotes y los escribas procuraban echarle mano, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Entonces, echándole, enviaron espías que simulasen ser justos, a fin de sorprenderle en sus palabras, y así entregarle al poder y autoridad al procurador. Ellos le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no haces distinción entre personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? Pero él, entendiendo la astucia de ellos, les dijo: Mostradme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que tiene? Y ellos dijeron: Del César. Entonces les dijo: Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en ninguna palabra delante del pueblo, más bien callaron, maravillados de su respuesta. Se acercaron algunos de los saduceos que niegan que haya resurrección y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muere dejando mujer y él no deja hijos, su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Había pues 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin dejar hijos. También el segundo, y la tomó el tercero, y de la misma manera también todos los 7, y murieron sin tener hijos. Por último, murió también la mujer. En la resurrección, puesto que los 7 la tuvieron por mujer, ¿de cuál ellos será mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: Los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo venidero y la resurrección de los muertos no se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir, pues son como los ángeles y son también hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y con respecto a que los muertos han de resucitar, también Moisés lo mostró en el relato de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pues Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Le respondieron algunos de los escribas diciendo:
Maestro, bien has dicho, y no se atrevieron a preguntarle más. Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que David le llama Señor. ¿Cómo es, pues, su hijo? Cuando todo el pueblo le escuchaba, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, a quienes les gusta andar con ropas largas, que aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en los banquetes, estos que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, recibirán mayor condenación. San Lucas, capítulo 21. Alzando la mirada, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 blancas. Entonces dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de su abundancia echaron a las ofrendas, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hablando algunos acerca del templo que decían que estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas motivas, él dijo, en cuanto a estas cosas que veis, vendrán días cuando no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces él dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, y el tiempo está cerca. No vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y de revoluciones, no os atemoricéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será de inmediato. Entonces dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares. Habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Os entregarán a las sinagogas y os meterán en la cárcel, y seréis llevados delante de los reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Esto os servirá para dar testimonio. Decidid pues en vuestros corazones no pensar de antemano cómo habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opongan, y seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y harán morir a algunos de vosotros. Seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá. Por vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed entonces que ha llegado su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en medio de la ciudad, salgan. Los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días, porque habrá grande calamidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia de las naciones, por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veis que ya brotan, vosotros entendéis que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad por vosotros que vuestros corazones no estén cargados de glotonería,
de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y que aquel día venga sobre vosotros de repente como una trampa. Porque vendrán sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que han de suceder y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pasaba los días enseñando en el templo y saliendo al anochecer, permanecía en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él desde temprano para oírle en el templo. San Lucas capítulo 22. Estaba próximo el día de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo eliminarle, pues temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, el cual era uno de los 12. Él fue y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados acerca de cómo entregarle. Estos se alegraron y acordaron darle dinero. Él estuvo de acuerdo y buscaba la oportunidad para entregarle sin que la gente lo advirtiera. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que comamos. Ellos le preguntaron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, cuando entréis en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre. Decidle al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó una copa y, habiéndola dado gracias, dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. No obstante, he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a preguntarse entre sí cuál de ellos sería el que habría de hacer esto. Hubo entre ellos una disputa acerca de quién de ellos parecía ser el más importante. Entonces él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores. Pero entre vosotros no será así. Más bien, el que entre vosotros sea el importante sea como el más nuevo, y el que es dirigente como el que sirve. Porque ¿cuál es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Y vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues dispongo para vosotros un reino, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy listo para ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Pero él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Y les dijo a ellos: Cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: Nada. Entonces les dijo: Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su manto y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los malhechores, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, he aquí 2 espadas. Y él dijo: Basta.
Después de salir se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de orar y volvió a sus discípulos, los halló dormidos por causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, he aquí vino una multitud. El que se llamaba Judas, uno de los 12, venía delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al ver los que estaban con él, lo que había de ocurrir, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta de eso, y tocando su oreja, le sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, los magistrados del templo y los ancianos que habían venido contra él: ¿Como al ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, pero esta es vuestra hora, y la del poder de las tinieblas. Le prendieron, le llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Cuando encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro también se sentó entre ellos. Entonces una criada, al verle sentado junto a la lumbre, le miró fijamente y dijo: Este estaba con él. Pero él negó diciendo: Mujer, no le conozco. Un poco después, al verle, otro le dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Como una hora después, otro insistía diciendo: Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y de inmediato, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: Antes de que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Los hombres que tenían bajo custodia a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y cubriéndole le preguntaban diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y le decían a otras muchas cosas, injuriándole. Cuando amaneció, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le llevaron al Sanedrín de ellos, y le dijeron: Si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo: Si os lo dijera, no lo creerías. Además, si yo os preguntara, no me responderías. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Le dijeron todos: Entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que soy yo. Entonces ellos dijeron: ¿Qué más necesidad tenemos de testimonio? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. San Judas capítulo 23. Entonces, levantándose toda la multitud de ellos, le llevaron a Pilato, y comenzaron a acusarle diciendo: Hemos hallado a este que agita a nuestra nación, prohíbe dar tributo al César y dice que él es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo le dijo: Tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: No hallo ningún delito en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: Alborota el pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, quien también estaba en Jerusalén en aquellos días. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, pues había oído muchas cosas de él y tenía esperanzas de que le vería al hacer algún milagro. Herodes le preguntaba con muchas palabras, pero Jesús no le respondió nada.
Estaban allí los principales sacerdotes y los escribas, acusándole con vehemencia. Pero Herodes y su corte, después de menospreciarle y burlarse de él, le vistieron con ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Pilato y Herodes, porque antes habían estado enemistados. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, y les dijo: «Me habéis presentado a este como persona que desvía al pueblo. He aquí yo le he interrogado delante de vosotros, y no he hallado ningún delito en este hombre, de todo aquello que le acusáis. Tampoco Herodes, porque él nos lo remitió, y he aquí no ha hecho ninguna cosa digna de muerte, así que le soltaré después de castigarle, pues tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta». Pero toda la multitud dio voces a una diciendo: «¡Fuera con éste! ¡Suéltanos a Barrabás!». Este había sido echado en la cárcel por sedición a la ciudad y por un homicidio. Entonces Pilato les habló otra vez, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Él les dijo por tercera vez: «Pues ¿qué mal ha hecho éste? Ningún delito de muerte he hallado en él. Le castigaré entonces y le soltaré». Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían. Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien ellos habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y ellos, al llevarle, tomaron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Le seguían una gran multitud del pueblo y de mujeres, las cuales lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a las montañas: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos. Porque si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué se hará con el seco?». Llevaban también a otros dos, que eran malhechores, para ser ejecutados con él. Cuando llegaron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. El pueblo estaba de pie mirando, y aun los gobernadores se burlaban de él, diciendo: «A otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios». También los soldados le escarnecían, acercándose, ofreciéndole vinagre y diciéndole: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también sobre él un título escrito que decía: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: «¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro le reprendió diciendo: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecimos nuestros hechos, pero éste no hizo ningún mal». Y le dijo: «Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino». Cuando era como la hora sexta, descendió oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por en medio. Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: «Verdaderamente ese hombre era justo». Este no había consentido con el consejo ni con los hechos de ellos. Él era de Arimatea, ciudad de los judíos, y también esperaba el reino de Dios. Este se acercó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarle de la cruz, le envolvió en una sábana de lino y le puso en un sepulcro cavado en una peña,
en el cual nadie había puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. Las mujeres que habían venido con él de Galilea también le siguieron y le vieron en el sepulcro y cómo fue puesto en el cuerpo. Entonces regresaron y prepararon especias aromáticas y perfumes,